¿Tienes definida tu propuesta de valor o la propuesta de valor para tu podcast? No has pensado en eso, ¿no sabes qué es? Bueno, hoy te doy 3 preguntas para que lo hagas. Vamos a trabajar. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 97 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki y ya sabes, capitán de podcasters.pro, creador de audiopod.net y del megacurso creaunpodcast.com. Curso que tiene un especial hasta este domingo 28 de marzo. Tiene un especial interesantísimo. Tiene un precio de descuento. Por un lado, los 3 precios están en descuento, pero tenemos ahora 3 planes para que puedas adquirir el curso, incluyendo una membresía de por vida, donde vas a tener acceso al curso, a todo lo que tenemos, a incluso sesiones de mentoría 1 a 1 y a todos los videotutoriales que a partir de esta semana vamos a ir subiendo de nuevo al curso, o sea, como nuevo al curso. Así que pásate por creaunpodcast.com porque el especial de la membresía de por vida cierra este domingo. Yo que tú no me lo pierdo. Si no has ido a visitar la página, ve corriendo, creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre la propuesta de valor de tu podcast. ¿Qué es esto de la propuesta de valor y cómo se define eso, cómo se establece? Bueno, te cuento. La propuesta de valor es lo que yo ofrezco a la persona que pretende escucharme y que esa persona que pretende escucharme valora eso que yo le ofrezco, ¿ya? O sea, para la persona que me va a escuchar es algo útil, es algo necesario o es algo de su interés. Esa es la propuesta de valor. O sea, yo te ofrezco esto en mi podcast. En mi podcast tú vas a encontrar esto, vas a tener esto, pero sabiendo que es algo que o tú necesitas o es algo que a ti te interesa o es algo que para ti es útil. Entonces, la propuesta de valor es algo que debe definirse y de hecho, no solamente definirse, debe publicarse preferiblemente en la descripción de tu podcast. ¿Recuerdas cuando creaste tu podcast? O si vas a crear tu podcast, vas a llenar un formulario la primera vez en el alojador que utilices que te va a preguntar descripción sobre el podcast. En la descripción sobre el podcast va la propuesta de valor dirigido o dirigida a ese oyente ideal, a ese oyente que tú quieres conquistar y ese oyente que va a determinar si ese podcast responde a su interés. ¿Por qué es importante tener clara una propuesta de valor? A ver, recuerda, a menos que tu objetivo sea simplemente en el podcast desahogarte, no importa quién te escucha, no importa nada. Yo eso lo entiendo. Hay personas que simplemente hablan y listo. Ese es su objetivo, desahogarse, que les sirva de terapia y demás. Eso yo lo respeto. Pero hay otras personas como yo que tenemos objetivos, por ejemplo, de posicionamiento, de hacer marca personal, de hacer crecer nuestro producto, de llegar a clientes, de ayudar, de educar, de inspirar, de informar. Hay muchos objetivos en el podcast. Todos se respetan, todos son parte del movimiento. Para aquellos que quieren inspirar, educar, informar a los demás, es importante que haya una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona, cuando llegue a tu podcast o una persona nueva llegue a tu podcast y se encuentre con ella, se dé cuenta de si este podcast aporta a lo que yo quiero, si es de mi interés. ¿Y dónde se mide ese interés? ¿Dónde se da cuenta ese usuario que llega nuevo a tu podcast si le interesa, si es útil, si va a cumplir con un objetivo que persigue el usuario? En la propuesta de valor que estaría en la descripción. A veces queremos centrar la propuesta de valor en el título del podcast. Y a ver, es que el título del podcast es limitado, es muy limitado. O
O sea, que tú me digas a mí un podcast que se llame Pinta la pared de blanco, ¿ya? Yo puedo entender rápidamente en un título de que, ese podcast es, o si no, que tú le llames de manera explícita a un podcast, hablemos de pintura. No, hablemos nunca, no usen el nombre hablemos, por favor, es un cliché. No, vamos a poner, hablemos no. Todo sobre cámaras web, ¿verdad? Todo sobre cámaras web. Es un título bastante explícito. Bien, la persona que llega a tu podcast, la posible audiencia o posible oyente, al leer el título va a entender de que, todo sobre webcams, todo sobre cámaras web. Aquí se va a hablar de cámaras web. Bien, eso es un qué. Eso responde a de qué vas a hablar. Ahora, la pregunta mía como oyente, como interesado en tu podcast es ¿en qué aspecto sobre las cámaras web o en qué contexto sobre las cámaras web tú me vas a hablar? Es decir, tú me vas a hablar de las cámaras web en términos técnicos, como si yo fuese experto de cámara web, en términos de usabilidad, es decir, para yo aprender a usar cámaras web, en términos de ventas o de productos o de reseñas, para yo conocer las cámaras web o saber cómo sacarle mejor provecho o técnicas o herramientas para utilizar mejor una cámara web. ¿Lo ves? O sea, un mismo tema central tiene diferentes enfoques y el título no me lo da. El título me dice que se habla de cámara web. Sí, pero eso no es una propuesta de valor. Eso simplemente responde a el tema, el qué. Las otras preguntas tienen que ver el cómo, el por qué tal vez o el para qué. ¿Lo ves? Entonces es importante que lo que no da el título, lo que no va a definir el título porque el título no da para tanto, lo tenga la propuesta de valor en la descripción. ¿Lo ves? Bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas que debes hacerte para escribir, redactar la propuesta de valor y que sea entendible por cualquier persona nueva que llegue a tu podcast y que esa persona entienda a qué va a escuchar tu podcast y qué va a conseguir en él? Pues te doy 3 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿qué quieres comunicar? O sea, fíjate que no es lo mismo que decir de qué quieres hablar. Porque tú puedes querer hablar de un tema, pero ¿cuál es el objetivo? Si no hay un objetivo sobre eso que quieres hablar, no es comunicación, no es lo mismo. O sea, hablar por hablar es una cosa. Tú puedes hablar y si no tienes en cuenta el para qué, si no tienes en cuenta el objetivo de eso que vas a hablar, no estás comunicando. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. O sea, para que haya comunicación, tiene que haber un emisor, un mensaje con un objetivo y un receptor. Hay personas que hacen su podcast hablando para ellos mismos. De verdad lo digo y lo repito y lo repetiré siempre. Hablan para ellos mismos. Entonces, al final no involucran al receptor, aunque hayan receptores. Pero el receptor lo ve así y entiende que el mensaje, el objetivo que persigue es hablar de esa misma persona, llenar su ego y lo que sea. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Pasa. Cuando hablamos de comunicar es involucrar a un receptor, que sería el oyente. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? Dentro de qué quieres comunicar está el de qué tú quieres hablar y cuál es el objetivo para quien te escucha. ¿Qué tú quieres tú quieres lograr en esa persona que escucha ese tema del que tú quieres hablar? O sea, y ahí volvemos al objetivo. ¿Quieres educarla? ¿Quieres que se mantenga informada? ¿Quieres inspirarla? ¿Quieres, no sé qué más? Que la persona conozca, que la persona genere conciencia, que se vuelva curiosa sobre ese tema? Tiene que haber un objetivo en el mensaje que quieres comunicar. Así que ten bien claro qué yo quiero comunicar. Bueno, yo, por ejemplo, en Te Invito a un Café, que es un podcast de psicología. Yo quiero hablar de psicología. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quiero lograr hablando de psicología a la gente? Porque vamos a ver, mi público no son psicólogos. Mi público es público general. Por tanto, si yo no tengo claro el objetivo del mensaje, no lo va a comprender probablemente la gente que me escucha. Bueno, yo quiero hablar de psicología fíjate cómo digo, para que las personas aprendan a hacer uso de muchos recursos psicológicos en su día a día.
Ahí sí. Ahí ahora ya hay una intención en lo que yo voy a comunicar y hay un objetivo que si yo me mantengo en ese enfoque de la propuesta de valor, pues probablemente se cumpla. ¿Qué quieres comunicar con todos esos elementos que te he dado? Pregunta número 2 para definir tu propuesta de valor. ¿Cuál es la necesidad o las necesidades o los intereses que estamos cubriendo con nuestro mensaje? ¿Ya? ¿Por qué tengo yo que tener como propósito, en la pregunta número 1, llevar un uso de la psicología al día a día en la gente? Entonces, ¿por qué o para qué? ¿Cuál es la utilidad de eso? O sea, ¿qué yo estoy cubriendo con eso? Porque, vamos, yo no hago el podcast de Te Invito a un Café, yo no lo hago simplemente para los amantes de la psicología, teóricamente hablando. No, no, yo lo hago para que lo apliquen. Por eso los temas míos en Te Invito a un Café tienen una parte práctica, punto número 1, punto número 2, para que la gente tome acción. Por tanto, el propósito que yo persigo en el caso de Te Invito a un Café, mi podcast de psicología, es que hay personas que yo entiendo que necesitan este conocimiento y estas estrategias para mejorar sus días, de aplicar estas herramientas o hacer uso de las técnicas que yo generalmente promuevo o de los temas reflexivos para elevar el nivel de conciencia de las personas sobre un tema. Yo entiendo que eso les ayuda a mejorar sus días. Y hay una tendencia que siempre está ahí, latente, de las personas querer mejorar en algún aspecto de su vida o ser más feliz, etcétera, etcétera. Eso está documentado y eso se puede confirmar. Por tanto, yo sé que estoy cubriendo una necesidad. Hay personas que escuchan mi podcast cuando están en un problema personal. Y gracias a algunos temas que yo voy trabajando, doy algún tipo de luz de cómo esa persona puede encontrar la solución a su problema. Por tanto, yo estoy muy claro de la utilidad que tiene, de la necesidad que estoy cubriendo con mi podcast. Bien, piénsalo. Para responder estas preguntas tienes que ponerte en los zapatos del oyente, ¿ya? Porque si tu propuesta de valor es, yo te voy a hablar de la experiencia que he tenido en mi vida, ¿la gente necesita de la experiencia de tu vida? ¿La gente está ansiosa por saber sobre cómo tú has vivido? O sea, de verdad eso inspira, o sea, inspira sin ni siquiera la gente conocerte. ¿Cómo sabemos que lo que tú cuentas sobre tu vida es cierto o no si yo apenas te conozco? Yo soy nuevo, acabo de llegar a tu podcast y veo que tu podcast es hablando sobre tu experiencia, sobre tal cosa. Ok, pero yo no te conozco. ¿Cómo yo sé que eso es cierto? Eso no, yo no tengo un interés particular en conocer tu vida, aunque tal vez sí tus enseñanzas, pero es que no te conozco. Ahora, si tú me dices a mí que tú lo que me vas a comunicar es sobre tal tema, que el tema sí me interesa, sí responde a una necesidad mía, pues entonces ahí quizás yo me interese más y diga, bueno, independientemente de quién tú eres, yo no sé quién tú eres, pero la oferta que me estás haciendo a mí me interesa. Bien, entonces la segunda pregunta, bien claro, ¿cuál es la necesidad o interés que estamos cubriendo con nuestro podcast o con el tema de nuestro podcast? Si tienes eso así bien descrito, estás ya escribiendo la propuesta de valor. Y la tercera pregunta para definir tu propuesta de valor, ¿cuál es o qué tipo de valor? ¿Cuál es el valor que estamos generando para la audiencia? El valor es un tema que tiene que ver cómo percibe la audiencia lo que yo le estoy ofreciendo. A veces pensamos que nosotros lo que tenemos para dar es de mucho valor para la gente. No, no es de mucho valor para la gente. Es la gente que tiene que percibir el valor. ¿Lo ves? O sea, pero es que yo soy psicólogo. Por ejemplo, yo soy psicólogo, tengo maestría. Entonces yo entiendo que los temas que yo tengo que hablar a la gente le va a interesar. No, no, no. Es que ya la gente tiene el interés. Entonces tú tienes que confirmar a través de una investigación de mercado o a través de, por ejemplo, el planificador de palabras claves de Google o a través de la página web Answer the Public, si ya hay un interés en las búsquedas, por ejemplo, de Google o de YouTube con TubeBuddy, con vidIQ, son extensiones, no te preocupes, de eso hablaremos luego.
medir si ya hay personas buscando eso que tú quieres ofrecer. Porque si no hay personas, bueno, no es que no puedas salir, pero se te va a hacer difícil escalar por un tema de que a nadie le interesa posiblemente el tema porque nadie lo está buscando. Pero sí, tú puedes evangelizar desde cero, pero es un camino un poquito más largo. Ahora, si ya yo soy psicólogo y yo he confirmado a través de las investigaciones que he hecho en internet que la gente está buscando, la gente es quien está buscando los temas que yo tengo para ofrecer. Entonces, ahí yo sé cuáles temas tienen más valor para la audiencia y cuáles no. Pero no porque yo crea que vale. No porque si para mí es valioso, para otros es valioso. No. Esas son conjeturas que yo no te sugiero que te lleves de ellas. Llévate de la realidad. Está la gente buscando, por ejemplo, tú quieres hacer un podcast de videojuegos. ¿Está la gente buscando información sobre ese videojuego? Eso se puede confirmar. O sea, hay herramientas digitales que te confirman eso, la intención de búsqueda, las palabras claves de búsqueda, el volumen de búsqueda, la competencia de esas palabras claves. Todo eso se estudia. Incluso en el curso que tenemos de creaunpodcast.com tenemos cómo buscar, cómo confirmar lo que la gente está valorando sobre el tema central de tu podcast. Eso se aprende y eso se deduce a partir de los resultados que están ahí. Entonces, yo he confirmado que la gente está buscando temas de psicología, que está buscando respuestas a sus problemas psicológicos o a sus problemas de pareja o a sus problemas de relaciones humanas o a sus problemas de comunicación. Sí, lo he confirmado, sí, pues entonces yo entiendo que el valor que yo estoy generando con la audiencia es respondiendo, tiene que ver con la respuesta a eso que ellos buscan. Ahí tengo entonces 3 grandes preguntas que si yo escribo la respuesta a cada una de esas preguntas, ya yo tengo un párrafo breve donde yo puedo colocar en la descripción de mi podcast, ¿ya? En un lenguaje para la segunda persona, es decir, para el que me va a leer. En este podcast vas a encontrar, por ejemplo, en este podcast vamos a conversar sobre este tema, ¿ya? Este tema, el objetivo o el propósito de hablar sobre este tema es que te sirva por esto o lo otro, ¿ya? Eso que quede bien claro. Y ahí tienes una propuesta de valor que será la respuesta o que va a ser el detonante de que una persona nueva que llegue a tu podcast decida escucharte o no escucharte. Yo he tenido podcasts, me he encontrado con podcasts que tienen un nombre interesantísimo. Un cover de portada bonito. En la descripción no dice nada. Pues yo no lo escucho. ¿Por qué? Porque no voy a perder mi tiempo. Porque a veces ni siquiera tiene buenos títulos tampoco. Y cuando digo buenos títulos, estoy hablando de títulos que respondan a lo que yo busco. Entonces, si la descripción no responde a lo que yo busco, no hay una propuesta de valor clara, y para el colmo los títulos son números y códigos extraños solamente, yo simplemente no pierdo mi tiempo. Porque yo siento que voy a perder mi tiempo. Tú dirás, no, Robert, pero dale la oportunidad y dale a play. No, es que ya yo siento que voy a perder el tiempo. Si se puede tener una propuesta de valor clara en la descripción y se puede tener títulos sugerentes a lo que yo busco, me quitas el trabajo de pensar o de complicarme si hago play o no. Hay podcasts que tienen eso muy bien definido y simple y sencillamente ya me motivan a darle play. Tenemos que pensar en la gente. Tenemos que ponernos en los zapatos del oyente si queremos crecer. ¿Ya? Si queremos crecer, vivir de nuestro podcast, si es nuestro objetivo, para llevar un mensaje con un objetivo que responda a lo que la gente necesita, tenemos que pensar primero en ellos, en ese sentido. Para luego, a partir de nuestra experiencia, nosotros darle a la gente lo que está buscando. Darle a la gente y claro, mezclar nuestra experiencia y de vez en cuando sacar un tema que quizás la gente no esté buscando, pero yo entiendo que es necesario hacer una mezcla, montarme en temas de tendencia. Todo eso son estrategias de posicionamiento, muy bien, muy bonito, pero una propuesta de valor tiene que estar clara y definida. ¿Cuál es la tuya? Si no la tienes, ahí tienes las herramientas, tienes las preguntas, vamos a responder a esto. Es más, te propongo que te unas a podcasters.pro y me puedes enviar por mensaje directo tu propuesta de valor para yo revisártela y ayudarte a aterrizarla. Así que nos vemos dentro de la comunidad.
Y nada más, desearte un feliz inicio de semana, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha, tarde o temprano. Larga vida al podcasting, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.